Hola a todos, bienvenidos a su sexto capítulo del curso virtual de física en SMAP Universitario. Mi nombre es Carlos Realpe y lo que vamos a ver hoy es la última parte del capítulo de cinemática y más específicamente vamos a hablar sobre el movimiento circular. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que debemos saber? Pues debemos saber qué es realmente ese movimiento circular. Imaginémonos una situación. Por aquí supongamos que estamos nosotros y que en nuestra mano cogemos un objeto cualquiera y lo atamos a una cuerda y lo ponemos a hacer girar. Yo creo que todos en alguna vez en su vida han hecho un experimento de estos. Entonces, cuando nosotros le empezamos a dar vueltas al móvil, empezamos a ver que el móvil toma una trayectoria que le vamos a llamar trayectoria circular. ¿Por qué es una trayectoria circular? Pues decimos que es circular porque de nuestra mano hasta donde está el objeto siempre tenemos un mismo radio o una misma distancia. Entonces decimos que es un movimiento circular. ¿Cuáles son las características de ese movimiento? Como es un movimiento circular uniforme, pues obviamente lo primero es que la velocidad que va a obtener el móvil o que va a tener el móvil en todo el movimiento va a ser una velocidad constante, la cual nunca va a cambiar de magnitud. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí y qué es lo que lo diferencia con el movimiento rectilíneo uniforme? Primero que todo, que no es un movimiento rectilíneo, sino que ahora estamos en un círculo. Al estar ahora en un círculo, pues tenemos que la velocidad nunca va a cambiar de magnitud, pero ¿en qué sí va a cambiar? Pues va a cambiar en dirección y en sentido. Entonces eso es lo que tenemos en la situación aquí. Tenemos un móvil que se mueve por un círculo, el cual tiene una velocidad en magnitud constante, pero que siempre está cambiando su dirección y su sentido. Es lo que tenemos en el movimiento circular uniforme. Antes de comenzar, les voy a hacer una pregunta. Supongamos que tenemos la misma situación. Cogemos un móvil, atamos una cuerda y lo ponemos a girar con nuestra mano. ¿Qué pasa si en un tiempo determinado, como el tiempo que tenemos aquí, a este móvil nosotros le quitamos la mano, es decir, que lo soltamos? ¿Será que al soltarlo el móvil va a tomar una trayectoria realmente recta? Si lo soltamos en el aire, él va a tomar una trayectoria realmente lenta. ¿O será que el móvil va a empezar a moverse en forma circular también en el aire? Es decir, que será que entonces cuando lo soltemos él va a empezar a moverse así en el aire, o será que él se va a mover en una línea recta cuando lo soltemos. ¿Cuál ustedes creen que sea la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta es que el objeto se va a mover así. Si lo soltamos en cualquier punto de esa trayectoria, en todos los puntos de esa trayectoria el vector velocidad va a estar cambiando de dirección. Por lo tanto, pues obviamente depende en qué punto lo soltemos. Si lo soltamos en este punto que lo tenemos aquí, pues miren que el objeto ahora se va a mover hacia acá. ¿Por qué? Porque en este punto la velocidad estaría moviéndose, el objeto, hacia esta parte de acá. Y entonces el objeto saldría volando para acá en línea recta. Ahora más ratico que empecemos a ver otros términos como la velocidad tangencial, nos daremos cuenta por qué el movimiento es así. Quiero que lo tengan muy presente en su cabeza entonces. Cuando soltemos el objeto se va a ir en línea recta para donde esté apuntando la velocidad que más tarde vamos a llamar velocidad tangencial. Muy bien, antes de comenzar a ver esas cuestiones, empecemos a ver unos términos que son muy importantes dentro del movimiento circular. El primero que quiero que miremos es el periodo. Entonces, ¿qué es realmente el periodo? Pues el periodo va a ser el tiempo que demoramos en dar una vuelta a la trayectoria circular. Es decir, supongamos que empezamos el movimiento aquí donde está el móvil. Luego, el móvil va a empezar a desplazarse por este círculo en toda su trayectoria y otra vez vemos que el móvil llega aquí. Cuando el móvil llega otra vez ahí, contamos el tiempo que se demoró y eso es el periodo. ¿En qué se mide el periodo? Pues si estamos en el Sistema Internacional de Medida, el periodo obviamente se va a medir en segundos. ¿Por qué? Porque el periodo es un tiempo. Ahora sí, ¿qué es la frecuencia? Pues la frecuencia va a ser cuántas vueltas nosotros damos a este círculo en un determinado tiempo. Si estamos en el Sistema Internacional de Medida, ¿en qué se mediría? Se mediría en una unidad que se llama Hertz. ¿Qué los Hertz realmente qué son? Son cuántas vueltas damos al movimiento circular en el tiempo de cuánto. ¿Cuánto es el tiempo en el Sistema Internacional? Ese segundo, ¿cierto? Entonces sería cuántas vueltas damos en un segundo y esos serían los Hertz. Entonces recordemos un poco. ¿El periodo entonces qué es? El periodo es el tiempo que demoramos en dar una vuelta a este círculo. ¿Qué es la frecuencia? Pues la frecuencia es cuántas vueltas le damos al círculo en unidad de tiempo. Realmente
la unidad de medida del Sistema Internacional, que son las revoluciones por segundo, o los hertz, que son lo mismo, cuántas vueltas damos por un segundo. También hay unidades más grandes, como las revoluciones por minuto, que es cuántas vueltas se dan al círculo en un tiempo de un minuto. O también están las revoluciones por hora. Dependiendo del contexto de la naturaleza que tengamos, así se medirá en magnitudes más grandes o más pequeñas cómo sería la frecuencia de este móvil. Supongamos una agitación. Supongamos que ustedes ven un ejercicio en el cual les digan, este móvil tiene una frecuencia de 5 Hz. ¿Qué significaría eso? Significaría que estaríamos dando 5 vueltas, ¿en cuánto tiempo? En un segundo. Eso realmente es lo que significan los Hz. ¿Cuántas vueltas damos? En un segundo. Ahora sí empecemos a ver qué es la velocidad tangencial o lineal. Entonces nosotros sabemos primero que todo que este móvil, cuando lo empezamos a hacer rotar, pues él va a cambiar de posición en todo instante de tiempo. Posición dentro, obviamente, de la trayectoria. Entonces, como él cambia de posición en toda esa trayectoria en unidades de tiempo, pues él debe tener una velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él está cambiando su desplazamiento en una unidad de tiempo. Por lo tanto, este vector velocidad que está aquí va a ser la velocidad con la que él está cambiando esa trayectoria, que es una trayectoria circular, en una unidad de tiempo. Ahora en adelante ya no la vamos a llamar solamente velocidad aquí en el movimiento circular, sino que ahora en adelante la vamos a llamar velocidad tangencial. ¿Por qué velocidad tangencial? Ustedes recuerdan en matemáticas que una recta tangente, ¿qué es? Es una recta que solamente toca en un punto a un círculo. Entonces, si tenemos aquí nosotros una trayectoria circular, pues la velocidad que está experimentando el móvil en cada punto de esa trayectoria es una velocidad que es tangente a esa trayectoria circular. Por eso le decimos que se llama velocidad tangencial. ¿Qué va a ser entonces? ¿Cómo cambiamos este desplazamiento en unidad de tiempo? Les hago una pregunta. ¿Cuál será el desplazamiento si nosotros estamos en un círculo? ¿Cómo se llama eso? A eso se denomina perímetro. ¿Sí lo recuerdan, cierto? ¿Qué es el perímetro? Pues es la medida de cuánto mide en metros esta circunferencia como tal. Entonces, recordemos un poco. Recordemos cómo se medía la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Verdad que era desplazamiento sobre tiempo? ¿Lo recuerdan? Ahora entonces traigamos esa misma fórmula, velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo, acá al movimiento circular. ¿Cuál sería el desplazamiento que tenemos aquí en un círculo? Pues el desplazamiento es el perímetro. ¿Cómo medimos el perímetro en un círculo? Pues lo medimos multiplicando 2 por pi y por su radio, que su radio es desde el punto donde está girando hasta donde está el móvil. Y lo dividimos sobre el tiempo que demoramos en hacer esa trayectoria. Ahora sí, si nosotros multiplicamos 2 por pi por el radio, es el perímetro total. Es el perímetro que tenemos aquí total de esta circunferencia. Les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora el móvil en dar toda una vuelta o en dar todo el perímetro que tenemos aquí? Cierto que eso lo denominamos periodo en la anterior diapositiva, ¿sí lo recuerdan? Entonces podemos decir que el tiempo ahora es el periodo. Y entonces ahí tenemos nosotros la fórmula para hallar la velocidad tangencial. 2 por pi por radio sobre el periodo. Si queremos verlo con la frecuencia y no con el periodo, recordemos una cosa. El periodo es el inverso de la frecuencia. Así que solamente subimos la frecuencia y nos queda entonces 2πr por la frecuencia y tenemos la velocidad tangencial medida con la frecuencia o con el periodo. Entonces recordémoslo muy bien. Ahora ya no se va a llamar solamente velocidad. Se va a llamar velocidad tangencial y lo que nos va a medir es ¿qué? ¿Cuánto perímetro del círculo estamos cambiando en una unidad de tiempo? Es lo que vamos a medir por aquí. ¿Y cómo se mide? Pues es así, con el periodo o con la frecuencia. Ahora sí, además de empezar a cambiar desplazamientos, supongamos aquí estamos en un punto A y luego vemos que la pelotica está en un punto B, además de haber cambiado este desplazamiento por aquí en el perímetro, pues también es cierto que acá en el centro barremos un ángulo. Entonces también podemos calcular otro tipo de velocidad que se va a llamar velocidad angular, que va a ser entonces cuánto ángulo estamos cambiando en todo el círculo en una unidad de tiempo. Entonces empecemos a calcular la fórmula primero que todo.
Entonces les dije que la velocidad angular era cómo cambiábamos el ángulo en una unidad de tiempo. Entonces aquí colocamos cuánto ángulo cambiamos en una unidad de tiempo. Ahora sí les hago una pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo completo de una circunferencia? Cierto que eso es igual a 360 grados. Entonces colocamos aquí el ángulo ahora a 360 grados. Les hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos en recorrer 360 grados? Cierto que eso es el periodo, ¿verdad? Es el tiempo que nos demoramos en dar toda una vuelta de los 360 grados. Entonces mire, aquí tenemos la fórmula para hallar la velocidad angular. En física, más fácil medirlo en radianes. Por eso, 360 grados en radianes es 2pi, porque pi es 180, ustedes lo recuerdan en matemática. Entonces tenemos 2pi sobre el periodo y ahí tenemos nosotros la fórmula para hallar la velocidad angular. Si no lo queremos con el periodo, también podemos calcularla con la frecuencia. Recuerden que el periodo es el inverso de la frecuencia. Y entonces aquí tenemos 2pi por la frecuencia para hallar la velocidad angular, o 2pi sobre el periodo, también se halla la velocidad angular. Ahora sí, otra pregunta. Ustedes se preguntarán, pero entonces, la velocidad tangencial es la que tenemos aquí. Ahora sí, entonces, ¿para dónde estaría el vector velocidad angular? Entonces, para hallar el vector velocidad angular, lo que tenemos que hacer nosotros es la ley de la mano derecha. Ustedes cogen su mano derecha y entonces sus 4 dedos de la mano van a marcar para donde se está moviendo el móvil. Van a barrer con sus 4 dedos para donde se está moviendo el móvil. Miren que aquí están cerraditos los dedos hacia donde está la velocidad del móvil. Y entonces su dedo pulgar va a quedar acá arriba. Su dedo pulgar entonces va a marcar la dirección y el sentido del vector velocidad angular. ¿Cuál es la magnitud de ese vector? Pues esta que tenemos aquí, 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. ¿Y cuál será la dirección y el sentido? El sentido y dirección que le dé a ustedes su dedo de la mano derecha. Entonces recordémoslo, con nuestros 4 dedos de la mano marcamos o movemos nuestros dedos hacia donde está la velocidad tangencial o para donde se está moviendo el móvil. Y nuestro dedo pulgar nos va a marcar a nosotros la dirección y sentido del vector velocidad angular. Esa entonces es la velocidad angular. Tenemos dos velocidades entonces, ¿cierto? La velocidad tangencial, que es como barremos todo el perímetro de la circunferencia en unidad de tiempo, y la velocidad angular es cuánto ángulo barremos de la circunferencia en unidad de tiempo. Ahora sí, aunque ustedes no lo crean, en el movimiento circular uniforme sí hay aceleraciones, pero son aceleraciones que no varían ni la velocidad tangencial ni la velocidad angular. Pero ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que ustedes cuando ven un objeto que está girando, como lo teníamos hace rato en nuestras manos, nosotros poníamos a girar el objeto, entonces en esa cuerda que tenemos nosotros ahí haciéndola girar, se crea una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza entonces hace que también se genere una aceleración. ¿Por qué? Porque el cuerpo que está girando tiene una masa. Recordemos, fuerza igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton. Entonces, obviamente, pues el móvil va a tener una aceleración. Para que se cumpla esto, y además ustedes ven que el objeto nunca se sale de la circunferencia, ¿cierto? A no ser que uno lo suelte. Eso es porque también el objeto está en equilibrio. Por lo tanto, además de esa fuerza centrípeta, también existe una fuerza centrífuga que va hacia afuera, y las cuales hacen dos aceleraciones. Una se llama la aceleración centrípeta, que siempre va hacia el radio del movimiento, y la otra se llama fuerza o aceleración también centrífuga, la cual va hacia afuera. Si sumamos las dos tienen la misma magnitud. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que son de diferentes sentidos los vectores, pero realmente las dos son de igual magnitud. Si sumamos las dos fuerzas, va a dar igual a cero. Por eso es que el móvil nunca se sale de la trayectoria. ¿Por qué? Porque estamos en el equilibrio. Pero realmente existen dos aceleraciones, la centrípeta y la centrífuga. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos la centrípeta? La centrípeta la calculamos con la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. La velocidad tangencial al cuadrado la podemos ver a que era igual a la velocidad tangencial. ¿Lo recuerdan? Era 2pi por r por la frecuencia. Aquí como está el cuadrado, pues elevamos todo al cuadrado y acá le colocamos el radio. Cancelamos un radio de esto con un radio de acá abajo y nos queda esto. Entonces,
Ustedes recuerdan, ¿no? 4pi cuadrado por f cuadrado era la velocidad angular, que la vimos hace un ratico. Y entonces la multiplicamos por r. Entonces, para hallar la aceleración centrípeta, solamente multiplicamos la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y tenemos la aceleración centrípeta. ¿Cómo calculamos la centrífuga? Pues la centrífuga va a tener esta misma magnitud, se calcula de forma igual. ¿Qué es lo diferente? Como les dije, es el sentido. Entonces recordemos, la fuerza centrípeta es una fuerza que va hacia el centro, que se debe a la tensión de la cuerda con la que nosotros estamos moviendo el cuerpo. Y la centrífuga es una fuerza que va hacia afuera, que se hace por la reacción que tenemos entre la cuerda y la pelotica. Entonces tenemos dos fuerzas. Ustedes cuando lavan ropa en una lavadora se han dado cuenta que el último paso es centrifugar. ¿Por qué se va a llamar a centrifugar? Pues se llama porque ella empieza a dar vueltas a la ropa y ustedes pueden darse cuenta luego que toda la ropa está alrededor de la lavadora, del tambor de la lavadora, y ahí uno se da cuenta entonces que hubo una fuerza centrífuga que mandó la ropa hacia los bordes de la lavadora. Entonces esa misma fuerza es la que se experimenta aquí en un movimiento circular. La fuerza centrífuga hacia afuera, la fuerza centrípeta hacia adentro. Y ese es el valor que van a tener cada una de ellas, pero de magnitudes distintas. Ahora sí, puede ser que en algún momento también la velocidad tangencial se vea afectada por una aceleración. Podemos nosotros empezar a hacerle mucha más fuerza y vamos a ver que el objeto se va a mover mucho más rápido. Entonces también le podemos colocar una aceleración que sea en el mismo sentido de la velocidad tangencial y tenemos un movimiento acelerado. Y lo mismo también, si nosotros queremos frenar la pelotica, pues le aplicamos una fuerza al lado contrario, hará una aceleración al lado contrario y le diríamos que eso es movimiento retardado. Entonces realmente en el movimiento circular puede tener también aceleraciones que afecten la velocidad tangencial. Pero realmente en el IFES pues no le sale mucho eso, más que todo sale sobre el movimiento circular uniforme. Entonces para nosotros nos demos cuenta mejor esto, pues hemos dejado un taller en nuestra línea del sistema que tenemos para el curso y también tenemos una simulación. Les recomiendo mucho que hagamos la simulación, porque en la simulación ustedes realmente se van a dar cuenta cómo es realmente el movimiento. Y pues en el taller obviamente aplicarán sus conocimientos. Consideraciones importantes aquí que siempre les va a preguntar a ustedes el IFES. Miremos una situación. Supongamos aquí tengo yo una paleta y esta paleta la voy a poner a girar desde este punto O que tenemos aquí. Entonces la paleta va a cambiar de esta posición a esta posición que tengo aquí. Y así va a seguir girando en un movimiento circular como lo tenemos aquí. Van a seguir girando. Entonces supongamos que vamos a colocar dos puntos. El punto A aquí y el punto B acá. Recordemos una cosa. La velocidad tangencial, ¿de qué dependía? Cierto que la velocidad tangencial dependía del radio. Entonces, entre más radio nosotros tengamos, desde el punto O hasta el punto donde está A y B, cierto que aquí tienen diferentes radios, ¿verdad? Si tienen diferentes radios, tienen diferentes velocidades tangenciales. ¿Qué es lo que va a ser igual? Lo que va a ser la velocidad angular. ¿Por qué? Porque a medida que este A corre aquí, el B también corre acá. A medida que el A corre acá, ese también corre acá. A medida que A se mueve hasta acá, hasta A', y que B corre hasta B', ha pasado al mismo tiempo y han barrido ángulos iguales. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta entonces que si tenemos una situación como esta, en la que tenemos un mismo punto en común que hace girar a las dos cosas, tenemos velocidades tangenciales distintas porque tienen diferentes radios y velocidades angulares iguales. ¿Por qué? Porque barren ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Qué sería lo contrario entonces? Lo contrario entonces sería como tenemos poleas. Como tenemos poleas entonces, por aquí tenemos un círculo con un radio, un círculo con otro radio. Entonces, lo que se mueva esta le va a transmitir el movimiento con una polea a la otra. Por lo tanto, las velocidades tangenciales van a ser iguales. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Lo que va a cambiar aquí son las velocidades angulares. ¿Por qué? Porque mientras B da una pequeña vuelta, pues A da muchas vueltas porque es más pequeñita. Entonces por eso tenemos que barren ángulos distintos en tiempos iguales. Por lo tanto, tenemos velocidades tangenciales iguales y velocidades angulares distintas. Entonces recordémoslo muy bien. Cuando tenemos un punto en común de giro, tenemos velocidades angulares iguales y velocidades tangenciales distintas.
Y cuando tenemos por acá cuando tenemos poleas o cuando dos círculos están rodando de la misma forma, cuando tenemos, sí, poleas realmente, pues lo que tenemos ahí es que las velocidades tangenciales son iguales y las velocidades angulares son las que son ahora distintas. Recuérdalo muy bien porque esto realmente sale mucho en el examen ICFES. Y con eso hemos terminado esta clase sobre el movimiento circular uniforme. Recuerden que los martes de 3 a 4 de la tarde tenemos asesoría virtual por la aplicación Zoom. Realmente las anteriores clases les había dicho que era por Hangouts, pero ahora decidimos que sea por Zoom, una plataforma que nos deja más cantidad de personas, más cantidad de estudiantes, pues para que ustedes todos puedan entrar a la plataforma y, y realmente resolver sus dudas que tengan. Recuerden hacer los talleres y las simulaciones y nos veremos en una siguiente clase. Muchas gracias.